Hola Impacto 1115, hoy traigo para ustedes una palabra muy especial de parte de Dios y se llama derribando el gigante del enojo. ¿Qué es el enojo? Tiene varios sinónimos, dentro de ellos está cólera, rabia, ira, furia, y muchas veces lo clasificamos, utilizamos esas palabras para describir lo mismo, pero en diferentes grados. Como tal, es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. ¿Te ha sucedido que te despiertas enojado? ¿Te ha pasado que pierdes con facilidad la paciencia? La ira o el enojo es una emoción nata en nosotros. Dios la puso en nosotros como un mecanismo de defensa. Es algo que nos lleva a reaccionar. Pero nosotros somos quienes decidimos cómo reaccionamos. Si pensamos antes de actuar o si actuamos para luego pensar. La palabra en Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y puede que muchas personas piensen que es malo sentir ira, pero la verdad es que no es malo. Lo que es malo es lo que hacemos cuando tenemos ira. Cuando nosotros no tenemos un dominio propio, cuando no hacemos uso del dominio propio que Dios de por sí nos ha dado, con facilidad pecamos y hacemos daño, ya sea a nosotros mismos, a las personas que amamos, a quienes nos rodean, a los objetos o bienes materiales que tenemos. Podríamos preguntarnos algo muy importante: ¿en qué casos es bueno sentir enojo? Y a esta pregunta hay muchas respuestas. Dentro de ellas, es bueno sentir enojo cuando hay injusticia, cuando por ejemplo nosotros miramos la palabra y Jesús hizo una manifestación de su ira y de su enojo en muchas ocasiones cuando hablaba con los fariseos, con las personas que conocía sus pensamientos, en los que sabía que lo estaban señalando y que lo único que querían era generar maldad. También lo vemos en el templo cuando se molestó mucho y reclamó el que hubieran convertido la iglesia, el templo como tal, en un sitio para mercaderes. Pero cuando la palabra dice airaos pero no pequéis, nos hace un llamado a siempre ser muy conscientes de qué daños podemos hacer cuando tenemos enojo. Y en esta parte en la que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, algunas personas se justifican y dicen: es que yo puedo estar todo el día de mal genio. La palabra dice es que no debe ponerse el sol sobre mi enojo, entonces yo puedo estar de mal genio todo el día y que en la noche no tenga mal genio. Pero quiero invitarte a ver que esto es más bien una reflexión acerca de que siempre tenemos tiempo para meditar con respecto a qué mueve nuestras emociones y a cómo reaccionamos. No se trata de que puedo estar todo el día y en la noche peleé con mi papá, con mi mamá o con mis hermanos todo el día y a las 7, 8 de la noche pongo cara de ternero degollado y pido perdón, o simplemente cambio mi actitud, perdono para poder dormir en paz. La idea en realidad es que tomemos un tiempo para cambiar de actitud. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar o cómo puedo empezar a trabajar sobre mis arranques de ira o de enojo? Primero, nosotros no somos cavernícolas. Ellos actuaban por impulso. Ellos primero actuaban y luego pensaban. Y a veces nosotros tenemos unos comportamientos así cuando hemos roto algo, cuando le hemos hecho daño a alguien que amamos, cuando nos hemos hecho daño a nosotros mismos en un arranque de ira y de enojo. Después entramos en remordimiento, entramos en como arrepentimiento, como la embarré. Cuando de pronto te dio mucho mal genio con alguien y contaste un secreto que no debías contar, o cuando usaste palabras indebidas, o cuando inventaste cosas para hacerle daño a ese alguien que te generó esa emoción de ira o de enojo mal controlada. Entonces no podemos ser cavernícolas. Nosotros siempre debemos pensar antes de actuar. Una recomendación súper importante: vamos a hacer un análisis a profundidad acerca de mi yo. Y cada uno de nosotros debe tomarse la tarea, tomar una hojita y empezar. Ahora les voy a dar unas preguntitas que van a tener en cuenta ustedes cada uno y van a empezar a analizar e identificar cómo pueden manejar esta emoción. Primero, pienso y luego actúo. ¿Qué voy a hacer cuando tenga un momento de ira, un arrebato de esos que a veces nos dan? Lo primero, paro. Lo segundo, a mí me ha funcionado mucho, o me funcionaba antes, que era más irascible, era el respirar muy profundo y luego empezar a exhalar muy despacio y luego empezar a contar hasta 10. Les confieso, a veces tuve que contar hasta 20, hasta 30, hasta 40. ¿Qué es lo importante? Que no reacciones, que primero te des unos segundos para pensar cuál va a ser tu reacción. Paro, respiro, pienso y luego actúo. Básicamente esa es una recomendación para cuando estamos viviendo el momento. Ahora, 5 pasos muy puntuales que quiero que cada uno de ustedes tenga en cuenta y si puede tome nota. Primero, observar. Vamos a observar
nuestro comportamiento. Vamos a observar qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. ¿Cómo vamos a identificar? El segundo paso es identificar. Vamos a hacer un listado en qué situaciones reaccionamos y ante qué momentos tomamos o perdemos el control de nuestras emociones y de nuestros impulsos. Tercero, ¿cómo es mi comunicación? ¿Cómo es mi comunicación con Dios primeramente? En la medida en que nosotros nos acercamos a Dios y tenemos una relación cercana con Él, el Espíritu Santo habla a nuestro oído. Y yo algunas veces les he hablado del angelito y del diablito que vemos en las tiras cómicas, y el Espíritu Santo es como ese angelito que te dice, oye, ¿en serio vas a hacer eso? Pilas con lo que estás pensando, ojo con lo que estás diciendo. Y en la misma medida en que nosotros tenemos una relación cercana con Dios, que oramos, le entregamos nuestras cargas y aparte de eso, escuchamos esos consejos que a diario quiere darnos, en esa misma medida, esa comunicación asertiva con Dios nos va a ayudar en muchos aspectos. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Qué pensamientos tienes con respecto a quién eres, con respecto a lo importante que eres? Eres de esas personas que en un momento de ira se golpea, se hace daño, practicas el cutting. ¿Qué cosas haces que son generadas por tus pensamientos incorrectos, por esa mala comunicación contigo mismo? Muchas veces piensas que no vales, que no sirves, que nadie te ama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ten mucho cuidado y revisa cómo es tu comunicación contigo mismo. Y la comunicación también tienes que revisarla con los demás, con tu entorno. ¿Cómo te comunicas en un momento de ira con tu papá, con tu mamá, con tu hermano? Muchas veces no dices nada, pero con la mirada le estás asesinando. O tus pensamientos cuando una persona te genera mal genio es ojalá se enferme, ojalá lo coja un carro. Son pensamientos que con frecuencia se hacen evidentes y se asoman. Pero en la medida en que tú respiras, cuentas hasta 10, piensas antes de actuar, en esa misma medida vas a ir corrigiendo tus pensamientos. Lo cuarto es regular. Debemos empezar a regular nuestras emociones. Y la palabra dice que Dios nos da dominio propio. ¿Cómo acceder a Él? Teniendo una relación cercana con Él. Y debes buscar alternativas. Las preguntas que básicamente quiero que te respondas a ti mismo es: 1, ¿qué te enoja? 2, ¿qué te ofende? 3, ¿qué te molesta? 4, ¿qué te saca de casillas? Y 5, ¿qué tan seguido pierdes el control? Vas a hacer nota de esas 6 preguntas y teniendo en cuenta esas 6 preguntas vas a empezar a desarrollar los 5 pasos de los que te hablaba. Observar, identificar, comunicación, regular y buscar alternativas. Les voy a mencionar un par de 3 preguntitas más, que esas sí quiero que las reflexiones. ¿Has herido a alguien que amas? Con tus palabras, con tus actos. Muchas veces lo que nosotros hacemos, decimos o nuestros mismos gestos son como esa puntilla que tú clavas en una tablita. Puede que quites la puntilla, pero siempre va a quedar un huequito y es algo que en realidad sé que más adelante vas a pensar y te vas a dar cuenta que es algo que no querías. Te has hecho daño a ti mismo. Desafortunadamente conozco muchos jóvenes o adolescentes que tienen cicatrices en su cuerpo porque se hacían cortes en la piel cuando estaban molestos. Muchos otros golpean las paredes, se hacen daño a sí mismos y son cosas que no le agradan a Dios. ¿Has roto cosas? ¿Has dañado objetos? Hace poco alguien me contaba que en un arranque de ira le había roto el celular a alguien que amaba, que lo había hecho pedacitos y el celular tenía 2 meses de comprado. Y después, obviamente, qué embarrada. No debía hacerlo. Básicamente medita en esas 9 preguntas que les he planteado y también quiero que vayamos a la palabra. En Jeremías 8:6 dice la palabra: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios nos llama a acercarnos a Él y a permitir que Él obre en nuestra vida. Cuando nosotros somos ese barro que va a manos del alfarero, entre más tiempo estamos con Él, Él tiene mayor posibilidad de moldearnos y de hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Él quiere que nosotros seamos luz y sal. Él quiere que tengamos una vida de bien y no de mal, que en realidad seamos bendición para muchos, pero sobre todo quiere que amemos a los demás como a nosotros mismos. Él no nos pide en su palabra que nos amemos a nosotros mismos porque Él eso ya lo da por hecho. Él nos ama tanto que nos ha hecho únicos. Tú fuiste elegido por Él, fuiste formado por Él desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Y Él tenía ya planeado para ti cosas buenas. Sus pensamientos son más altos que los tuyos y Él para nosotros tiene lo mejor de lo mejor. Muchas veces no nos es fácil entenderlo y aceptarlo, pero en la medida que le conocemos y nos aferramos a Él y permitimos que Él obre en nuestra vida, en esa misma medida vamos a tener una vida
mejor, una vida más tranquila y además de eso recibimos el regalo de la salvación. Recuerda que entre más tiempo estás con Él, mejor o más moldeado puedes ser. Y recibirás muchos regalos como los que nos habla Gálatas 5, 22 al 23, que son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Busca de Dios, permite que los frutos de su espíritu se desarrollen en tu vida y permite que seas una persona de bendición, que tu ira y tu enojo no te lleven a pecar. Porque el que muchas veces se aira, muchas veces tiene el riesgo de cometer pecado. Y pues no es la idea. La idea es que en realidad seamos personas de bendición. Revisa Proverbios 29-22 y ten presente que Dios te ama más que cualquier persona en este mundo y que te llama a hacer dominio propio y a llevar un manejo adecuado de tus emociones. Recuerden, chicos, les amamos mucho y no olviden nuestra palabra secreta para ingresar a nuestra reunión del domingo es tentación. Palabra clave, tentación. Un abrazo, chicos, les amamos mucho. Dios los bendiga.